Bueno, bienvenidos a Ingeniería Ambiental. El día de hoy tenemos un invitado especial, pero como saben, de costumbre acá en el canal vamos a dejar que él se presente un poco. Bienvenido. Muchas gracias, Boris. Te presento, mi nombre es Esteban Añamice. Yo dirijo del Planeta al Plato, una organización que se dedica al fortalecimiento de la seguridad alimentaria a través de voluntariados juveniles en lo que son rescate de alimentos y restauración de ecosistemas. También mencionar, yo soy ingeniero en ambiente y desarrollo y he trabajado ya varios años en temas de restauración, temas de gestión territorial y otros varios temas relacionados a la regularización ambiental. Perfecto, mucho gusto, Esteban. Y cuéntanos, ¿cuándo nace del Planeta al Plato? ¿Qué fue lo que te motivó a ti para entrar con esta iniciativa? Bueno, te cuento que del Planeta al Plato nace como una iniciativa entre varias personas. Desde lo que es la comunidad juvenil de la WWF en Ecuador, del Fondo Mundial por la Naturaleza. Entonces se hizo una convocatoria a varios jóvenes del país varios jóvenes de la ciudad de Quito, era la comunidad juvenil WWF de Quito. Entonces se hizo la convocatoria a varios jóvenes de Quito para empezar proyectos básicamente con el apoyo de la WWF. Entonces desde aquí salieron varios proyectos, entre ellos del Planeta al Plato, que nació como iniciativa de, creo que éramos 6 en ese entonces, con el fin de dar una educación de calidad a través de la problemática de la pérdida y desperdicio de alimentos. Entonces, desde ahí nacimos, empezamos con un pequeño grupo de capacitación, para el cual también hicimos una convocatoria. Tuvimos, si no recuerdo mal, unos 20 chicos que formaron parte de esta capacitación, y la capacitación nos llevó a hacer los voluntariados, y básicamente los voluntariados fueron la locura que nos llevó a crecer como hemos crecido hasta ahora. Qué genial, me parece increíble esta idea que ustedes han tenido. Y cuéntanos un poco acerca de tu equipo, quiénes lo conforman, cuántos son, todos son ingenieros ambientales. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Ya. Te cuento que un tema especial de la comunidad juvenil en ese entonces era que todos estemos relacionados con el ambiente, pero de diferentes ramas, de diferentes oficios. Entonces es algo que también caracteriza del Planeta Plato. Sí, la mayoría somos ingenieros ambientales, pero también tenemos ingenieros en turismo, tenemos periodistas, comunicadores, tenemos un grupo que se dedica a la rama de la medicina. Como te dije, empezamos como alrededor de unas 6 personas, pero en nuestra última reunión, que fue antes de ayer, si no estoy mal, ya éramos 12. Y de parte de este equipo, ahora también son nuestros voluntarios, que pues han sido gente que no formó parte del inicio del Planeta al Plato, pero que por su compromiso pues se empezó a unir a nuestras actividades. Gente que pues la manera en la que se unió básicamente y en la que se vio su compromiso era, por ejemplo, te cuento que tuvimos una restauración de ecosistemas acá en Cayambe y vino gente de Guayaquil. La gente de Guayaquil, pues, por ese compromiso que tuvieron, empezamos a ayudarnos en ellos para hacer los voluntariados en Guayaquil. De igual manera, gente que desde Ibarra se fue hasta Ambato para también ayudar en los temas de alimentos. Entonces, esa gente nos está ayudando ahora ya en Imbabura. Entonces, sí, básicamente así es como se unieron estas 2 personas que te cuento. Una de ellas está estudiando artes, la otra está estudiando leyes. Entonces, sí, el equipo es bastante diverso, pero como te digo, la mayoría somos ingenieros ambientales, pues quien está coordinando todo. Por eso también tenemos un poquito más de enfoque en los temas de cambio climático, restauraciones. Soy yo. Entonces, desde ahí, desde la misma experiencia que he adquirido a través de los años, es que nos hemos pasado un poquito para empezar a trabajar. Qué chévere, me parece genial esta idea que han tenido, y sobre todo que es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Es un trabajo que reúnen a varias carreras. Qué genial. Bueno, quiero ir a la siguiente pregunta.
Para ti, ¿cuál es tu definición personal sobre lo que es la ingeniería ambiental? Bueno, yo creo que la ingeniería ambiental tiene que ver con esa manera en la que tratas de cuidar tu casa, tomando en consideración que el planeta es nuestra casa, ¿verdad? Entonces, desde ahí, tomar en cuenta que en la casa hay un montón de cosas que hacer, que en la ingeniería ambiental te preparan para hacer todo este montón de cosas, porque hay gente que se dedica a la parte química de restauración, que está trabajando con aguas residuales, que está trabajando con temas de restauración de suelos, desde la microbiología, desde la bioquímica. También hay gente que está trabajando desde ingeniería ambiental en temas de cómo se regula leyes, la aprobación de proyectos, y de ahí también hay gente que pues yo me fui más por ese lado de la conservación, de la restauración, de estar protegiendo los recursos naturales para toda la gente que se encuentra en las zonas urbanas más que nada. Y creo que algo bastante importante dentro de la ingeniería ambiental y que a veces se nos olvida, creo yo, y es como en toda casa, digamos, la parte social, la parte de unir a quienes viven en la casa, creo que es bastante importante, y es algo que también hacemos desde acá, es acercarnos a las comunidades, es saber lo que las comunidades quieren, es tratar de ser este medio en el cual se unen todos los actores en territorio, porque es algo chévere que nosotros hacemos y yo también he aprendido como parte de mi experiencia profesional, es el tratar de unir a todos para que todos cuidemos la casa, unir a los gobiernos locales, con las organizaciones de sociedad civil, asimismo con las empresas, con la academia, y entre todos tratemos de esforzarnos para no perder lo poco que nos queda en este momento, porque ya todo eso de lo que se nos advertía hace 10 años está pasando en este momento. Y si es que nosotros no tomamos cartas en el asunto, pues ahorita ya no lo podemos evitar, pero podemos ralentizar un poquito el proceso y tratar de vivir en condiciones más favorables para nosotros y para el mismo planeta. Creo que sí, para mí siempre ha sido eso la ingeniería ambiental, el tratar de cuidar lo que tenemos y cuidar a quienes también viven de lo que tenemos. Creo que es más que nada eso, y por eso también me encanta lo que estudio. Qué chévere, es genial, creo que estamos todos muy de acuerdo en esta definición que tú tienes y de cómo vemos las cosas. Me parece genial el hecho de que trates de vincular, o más bien dicho, de que estés logrando vincular la parte social con la parte ambiental. Es muy bueno. Espero que en verdad de todo corazón te vaya súper bien en este proyecto que tienes. Bueno, que tienen todos ustedes, ¿no? Y para mí sería un placer si algún día podría, no sé, colaborar en alguno de los voluntariados, porque me pareció una idea muy genial. Bueno, te cuento, yo les encontré a ustedes a través de su TikTok. Entonces un día ahí scrolleando un poco encontré acerca de su proyecto y ya desde la entrada fue como que qué buen proyecto, me gustó muchísimo y bueno, por eso también estuvimos en contacto para esta conversación. Entonces de mi parte, las redes sociales se volvieron algo a lo que estábamos al principio un poco renuentes, más que nada utilizar el TikTok. Al principio era porque no nos vamos a meter ahí, pero pues terminamos ahí básicamente porque en el 2022, si no estoy mal, nos nació la idea de hacer un evento que se llamó el 2x1 al rescate. En este evento pues la gente donaba alimentos, que era lo único en lo que trabajábamos en ese entonces, y yo que ya venía con un contexto en el cual estaba uniendo la prefectura, los municipios para trabajar en los temas de restauración, pues se me ocurrió el hecho de que pues la gente vaya a donar y les dábamos un arbolito y nosotros plantábamos los árboles o la gente se llevaba los árboles para plantar. Entonces en este evento sacamos algunas tomas, nos fue regular en ese entonces porque todavía no teníamos el alcance social que tal vez tenemos ahorita, pero a la gente le encantó ver lo que estábamos haciendo. Entonces ahí empezábamos a hacer las reforestaciones
y la gente se volvió loca con lo que empezábamos a hacer. Todos querían ser parte, recibimos solicitudes para entrar al voluntariado aún desde otros países. Realmente nos chocó el tema de que no podíamos extendernos tanto, pero aún eso también nos enseñó a nosotros ser un poco más suave, porque obviamente llegamos a un momento en el que recibíamos unos 500 mensajes al Instagram, al TikTok, y no sabíamos cómo responder, y eso también fue un aprender a manejar nuestras redes sociales, pero también a manejar tal vez la expectativa de la gente, que algo con lo que nosotros siempre trabajamos es va a sonar feo, pero es a veces la falta de compromiso de la gente, y creo que toda la gente que trabaja con voluntarios conoce esto, que hay mucha gente que al principio se quiere lanzar y ha llegado el momento, pues le llega un 10% de la gente que quería trabajar. Entonces ha sido un aprendizaje bastante chévere, y ahí también te das cuenta de que las redes sociales tienen mucho impacto a nivel de percepción, pero ya al nivel de acción pues es bastante bajo lo que se logra, pero aún así sí te sirve un montón para poder trabajar, y se vuelve una herramienta de mucha conciencia, que es algo que también necesitamos en estos tiempos para lograr un cambio en el trabajo que estamos haciendo dentro del tema ambiental, que es generar conciencia, porque si no generamos conciencia, si la gente no aprende, si la gente no se capacita, si la gente no entiende lo que está pasando, no vamos a lograr nada. La educación ambiental es un eje transversal en todos los proyectos por esa misma razón, porque si es que no le entra a la gente y le cambia la manera de pensar, vamos a tener los mismos problemas. Entonces, sí, a pesar de que pues, en los voluntariados de vez en cuando nos funciona y no nos funciona, nos ha servido mucho para generar conciencia. Ahorita mismo, y tal vez yo más adelante de este tema, hay una campaña en especial que vamos a empezar acerca del rescate de alimentos en este mes, en el que ya queremos empezar a unir más gente, para que más gente no solamente trabaje en la conciencia acerca del rescate de alimentos, sino también empezar a enseñarle a la gente que el consumir alimentos rescatados no está mal. Y tal vez el tema alimentario, a veces como ingenieros ambientales no lo relacionamos mucho al tema ambiental, pero pues estamos trabajando, se relaciona con el tema agrícola, con el tema de emisión de gases de efecto invernadero, con el tema de producción de abonos orgánicos, entre un montón de cosas más. Pero sí, ya me volé bastante del tema de las redes sociales, pero sí, o sea, es un tema que nos sirve ahora mucho para el tema de la concientización. Claro, sí ayuda bastante, y tranquilo, no te preocupes, porque yo también soy así, a veces empezamos con un tema y nos vamos por otros lados, y me parece genial, porque por ejemplo en esta parte de lo que tú nos comentabas, que vienen desde Guayaquil, han ido desde Ibarra hasta Ambato, y tanto de esto, yo creo que es muy reflejado de la pasión que le pones a lo que haces, porque cuando uno le pone pasión a lo que hace, se transmite, y los demás nos contagiamos y queremos ser partícipes de este tipo de cosas. Y como tú mencionabas, yo también estoy muy de acuerdo, considero que nuestra carrera es acerca de esto, es acerca de la prevención, y de hecho es así como nació este canal, con esas ganas de tratar de aportar un poco de todo lo que está haciendo muchos de los profesionales, y de que se dé a conocer, porque muchas de las veces la gente no lo conoce, y nos ayuda muchísimo las redes sociales. Bueno, tú nos estabas comentando también acerca de varios de los proyectos que tienen ustedes. No sé si tienen más proyectos aparte de los que ya nos has contado, y cuáles son sus proyecciones de aquí a largo plazo, qué han pensado acerca de esto. Pues te cuento que hay un montón de proyectos. Realmente creo que nosotros pecamos de ambiciosos, al menos yo peco mucho de ambicioso con las cosas que hacemos. Hace un año nos planteamos un montón de cosas, que básicamente era empezar a expandir el Planeta Plato en otras provincias, hacer nuestro propio evento de participación juvenil, y
seguir con los voluntariados, sumar las reforestaciones, y en el 2023 todo eso sonaba imposible, pero todo eso se llevó a cabo, y pues eso, en lugar de calmarnos, creo que nos llevó a ser muchísimo más ambiciosos. Y este año nosotros estamos, ya para abril, estamos organizando una discosopa. La discosopa es un espacio donde la gente básicamente va a comer alimento rescatado. Un día está planificada para el 28 de abril. Nosotros el 27 vamos a hacer un rescate de alimentos en mercados, y con la colaboración de la Universidad de San Francisco de Quito, el día domingo vamos a cocinar esos alimentos rescatados para que la gente venga y se alimente de los alimentos rescatados, y va a haber música, y va a ser súper chévere. Y para llegar a eso vamos a hacer toda una campaña de concientización entre varias organizaciones de aquí en el país, y también de gente de México, gente de Colombia. Estamos viendo también si es que algunas figuras públicas se van uniendo también a esta campaña de recetas de alimento rescatado, y eso es, digamos, como que lo que vamos a hacer ahorita. De ahí tenemos un montón de planes, cosas como una escuela de activismo ambiental. Hemos visto que aquí no tenemos todavía la conciencia del activismo como tal. Tratamos sí de accionarnos, pero no logramos mucho en la incidencia de las políticas públicas como tal. Entonces eso es algo que se aprende, y es algo que también queremos enseñar con algunos aliados como la Fundación Nueva Democracia. Queremos enseñarle a los chicos en base a nuestra experiencia y la experiencia de gente que ya se dedica al activismo ambiental como tal, que son militantes de causas políticas ambientales, cosa que todavía no se siente tan fuerte aquí en el país. Entonces queremos enseñarles a los chicos también. Estamos en conversaciones para organizar el ECOI de este año. El ECOI es la Conferencia Anual de la Juventud por el Cambio Climático a nivel local. Entonces estamos haciendo estas conversaciones. Si es que tal vez no sale, nosotros haríamos la segunda edición del primer encuentro juvenil para la resiliencia alimentaria y climática, que fue un evento que hicimos el anterior año para incidir en la política pública referente a la pérdida y desperdicio de alimentos. Resultó un trabajo mucho más grande del que nosotros pensábamos, pero estamos preparando un documento para entregar a la Asamblea Nacional, y también estamos preparando un documento porque este evento nos abrió las puertas con el municipio de Quito para hacer observaciones a la ordenanza de pérdida y desperdicio de alimentos, y ahorita estamos trabajando en este documento para entregarles a ellos con las observaciones que se hicieron desde la juventud de la sociedad civil. Entonces sí, ese es tremendo ventazo que nos estamos ahorita tratando de organizar, que estamos con otras organizaciones ambientales también. Y finalmente en diciembre, ya estamos copados todo el año, estamos planificando un comedor navideño que se base en alimento rescatado con niños, para también generar esta conciencia. Y obviamente dentro de todo esto vamos a seguir haciendo nuestros voluntariados, y estamos pensando en sumar una nueva línea a nuestros voluntariados, que es la seguridad hídrica, porque también el agua segura, el agua de calidad te proporciona una seguridad alimentaria. Obviamente sin agua no estamos seguros alimentariamente hablando, no estamos teniendo la disposición de agua, no nos estamos nutriendo bien, entre otros temas de la rama alimentaria. Pero sí, que lo vamos a hacer a través de la limpieza de playas. Nos vamos a unir con otras organizaciones también que ya se dedican a este tema, como Mingas por el Mar, en donde ya vamos a empezar a trabajar también en la playa. Pues vamos a empezar a trabajar en la costa, con la limpieza de playas en el mar, y también con la limpieza de playas en los ríos, que es algo que vamos a empezar a trabajar ya en la sierra, en lagos y cosas por el estilo. Pero para esos temas sí ya necesita un poquito más de logística como tal, pero sí, es algo que queremos empezar a hacer, y pues las cosas que salen, básicamente, porque siempre hay mucho que hacer. Creo que nos hemos ganado la percepción de otras organizaciones como un grupo que le gusta hacer las cosas de calidad, y si nos metemos a algo lo sacamos súper bien, súper organizado.
Entonces, sí, a veces vienen organizaciones, nos piden ayuda, nosotros con gusto les acolitamos, somos parte de lo que ellos quieren hacer y pues nos metemos de lleno. Creo que una parte importante de lo que hemos hecho es justamente lo que tú mencionabas, la pasión que le metemos a Mascotes. Es que empezamos con los voluntariados, nos metimos a full con los voluntariados en el rescate de alimentos, después nos metimos a full con el tema de las reforestaciones, que ya se volvió un poquito más podríamos decir, en el que ya teníamos que rendir cuentas a los gobiernos provinciales acerca de lo que estábamos haciendo, ya a los gobiernos municipales. Entonces ya se volvió más difícil. Este evento que te cuento, también ya empezamos a recibir financiamiento para lograr hacer este evento, ya tuvimos que rendir más cuentas, pero en todo eso hemos salido bastante bien, por no decirte increíble, y creo que eso le ha dado la confianza también a otras organizaciones importantes de creer en lo que nosotros estamos haciendo. Y pues en base a todo eso es que queremos hacer todo esto en este año, y también queremos ver si logramos expandirnos hasta Loja y Cuenca, hasta Loja ya soy en este año, para empezar a trabajar también por allá. Y obviamente vamos a sacar una capacitación para la gente que está trabajando con nosotros en provincia, y esta capacitación estará abierta a otras personas que quieran formar parte del planeta. Obviamente con el compromiso de que te lances unos 3 voluntariados en tu provincia. Nosotros te vamos a capacitar acerca de cómo se hacen los voluntariados, todo lo que tiene que ver con los voluntariados en base a la experiencia que nosotros hemos ganado en estos 3 años organizando voluntariados. Pero sí, eso es un poquito de lo que nosotros tenemos planeado para este año. Qué genial, estoy seguro de que lo van a lograr. Estoy muy seguro de eso, están por un muy buen camino. Me alegro muchísimo y en verdad que les vaya súper bien en estos proyectos, qué genial. Bueno, de lo que nos mencionabas acerca de las reuniones que desean tener y también de los voluntariados, yo creo que también es pertinente el que nos ayudes a todos quienes queremos o estamos interesados en aportar o ayudar de alguna manera con ustedes, tal vez sus contactos o sus redes sociales. ¿Cómo se podría contactar la gente para que pueda colaborar con ustedes? Sí, la manera más fácil de contactarnos es a través de nuestras redes sociales, pero lo que nosotros normalmente les recomendamos, porque siempre tenemos gente que quiere formar parte de los voluntariados, es estar atentos a las redes sociales. Nosotros estamos sacando convocatorias de manera mensual, entonces ahí tiene que estar pilas, porque si es que nosotros no tenemos convocatorias abiertas, porque no vamos a poder ofrecerles nada, porque por el momento nosotros no tenemos, digamos, programas de voluntariados que te tomen un mes o cosas por el estilo. Nuestro es, caes el sábado y te vas el sábado. Vamos a trabajar en acciones específicas para un día, ¿ya? Entonces lanzamos la convocatoria y tú te anotas, si es que puedes ir ese día, bien, si no, ahí te esperas hasta la otra convocatoria. Obviamente, si está entre nuestros planes sacar ya voluntariados un poquito más largos, estamos conversando con algunas comunidades rurales en las que yo he trabajado para ver si es que se hacen programas de voluntariado con ellos, pero por el momento solamente es eso. Entonces la manera en la que nos pueden encontrar es como del Planeta al Plato en Instagram, en TikTok. Somos los únicos del Planeta al Plato, creo yo, al menos en el país, sí. Entonces así nos pueden encontrar, nos siguen y están atentos. Si es que ya nos empiezan a seguir, de ahí les va a salir el video. Ahorita nosotros vamos a planificar varios voluntariados para el 23 de marzo, que cae la hora del planeta. Nosotros vamos a estar trabajando todo el día, no solamente una hora. Entonces sí, vamos a tener voluntariados de rescate de alimentos y también un voluntariado de reforestación que lo vamos a llevar en Malchingui, que también para nosotros es la primera vez que vamos para allá. Entonces lo estamos trabajando con la prefectura de Pichincha, con la administración del Parque Nacional Cayambe-Coca y con la Junta de Agua de Malchingui. Entonces sí, y los voluntariados de rescate de alimentos, que posiblemente los llevemos de manera segura
en Guayaquil y en Quito. Estamos viendo si también logramos coordinar algo para hacerlo en Ambato y en Ibarra. Entonces, es este tema. Si es que quieren ser parte de los voluntariados, estén atentos a la otra semana, que de ley la otra semana ya sale la convocatoria para unirse. Se inscriben en el formulario y listo. Igual, si quieren conocer acerca de lo que nosotros hacemos, en el link que está en la bio de Instagram y en la descripción de TikTok tenemos el enlace que les lleva a nuestra página web de Wix. Entonces ahí van a encontrar lo que hacemos, por qué lo hacemos, qué nomás hacemos. Obviamente ya hay que actualizarle con todo lo que te acabo de decir este año, pero sí. Entonces esa es básicamente la manera en que nos pueden contactar. Y si ya tienen, digamos, proyectos específicos, tal cual como te contactaste tú con nosotros a través del correo electrónico, que hay gente que nos propone tal vez trabajar con universidades, tal vez este tema de intercambio de experiencias, podríamos decir. Y también hay una chica que nos escribió para una investigación que quiere hacer de conservación. Ya estamos viendo a ver si es que puede salir. Entonces, sí, si es que ya son temas específicos, no solamente me quiero participar del voluntariado, entonces ahí nos pueden contactar por nuestro correo electrónico, que si no estoy mal es del planeta_alplato@outlook.com. Perfectísimo. Bueno, en todas sus redes sociales les podemos encontrar como Del Planeta al Plato, en Facebook, Instagram y TikTok. Y también ya estamos en LinkedIn, entonces ya nos pueden encontrar ahí también. Ahí ya somos un poco más serios con las cosas que ponemos. Bueno, sí, creo que LinkedIn es una plataforma más seria, ¿no? Es de más profesionalismo, creo, ¿no? Bueno, cuéntame, ¿cómo crees que te nace a ti esta espinita de ser un emprendedor, de ser una persona que quiere realizar proyectos? ¿Cómo crees que nace esto en ti? No sé si por algún familiar o por alguna situación. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto? Sí, te cuento que justamente cuando yo me inscribí para esto de la comunidad juvenil había fallecido mi papá. Entonces, para este tema de que fallezca alguno de tus familiares cercanos es medio fuerte, y también te enseña de que pues la vida se puede ir un rato. Y yo siempre quise hacer cosas como estas, pero siempre estuve metido en el trabajo, solamente pensando en el trabajo, haciendo las cosas. Yo tengo metas medias locas y siempre les contaba a mis compañeros de trabajo y me decían: ya deberías estar metido haciendo este tema de comunicarte con la gente, de estar haciendo cosas por la sociedad, y no pasaba, pues. Entonces ya desde el 2020 pues me di cuenta de que no sabes cuándo te puedes ir. Entonces se dio la oportunidad de empezar con la comunidad, y pues me di cuenta de que todo lo que había aprendido en todos mis años trabajando, que básicamente estoy trabajando desde el 2016, me di cuenta de que servían para poder llevar a cabo todo esto, de que no había alguien que te genere los espacios para que, pues, si no quieres dedicarte a esto y quieres tal vez solamente dedicarle un fin de semana, vayas, hagas tu buena acción del día y ya. Nos dimos cuenta de eso y pues ahí organizamos el primer voluntariado con el Banco de Alimentos. Nos fue tan bien que pues dijimos, creo que por ahí es el camino. Entonces empezamos a movernos en eso. Empecé a llamar a la gente que conocía de la prefectura de Pichincha, a decirles que nos ayuden para estos temas de reforestación. Como ya me conocían, dije, pues el tema ya sabe, no nos vamos a tener que preocupar. Entonces acolitaron con los árboles y ya, y desde ahí ha sido el tema de poder ayudar. Y también yo soy muy creyente de que los cambios solamente los podemos lograr si es que también nos involucramos en el tema de la política. La política ha sido bastante ensuciada, podríamos decirlo, tanto así que los jóvenes no queremos saber nada al respecto, y ese es un problema increíblemente grande. Entonces nos dimos cuenta de que el voluntariado también podía convertirse en una herramienta de incidencia política.
Entonces hicimos el evento que te cuento y fueron nuestros voluntarios a hablar acerca de los temas importantes, acerca de los problemas que habían evidenciado en los voluntariados. Entonces, el ver cómo todo se conectaba, cómo todo salía bien y básicamente todo el camino ya, digamos, me estaba llevando a mí, te hablo de manera personal, hacia donde yo quería ir. Entonces, les conversé a los chicos, ellos estaban de acuerdo con lo que pues quería yo también hacer y nos lanzamos al agua a organizar todo lo que hemos organizado. Y pues con el trabajo que hemos hecho a lo largo de estos años, la gente ha confiado mucho en nosotros. La gente sabe que si trabaja con nosotros no se arriesga ningún error, que al menos yo soy bien intenso y siempre me critican por eso, pero sí. Entonces saben que tal vez el único error que a veces sale es que no llega la gente que estamos planeando que llegue, pero de ahí el resto de cosas salen. Saben que trabajar con nosotros es que le vamos a meter todas las ganas para que salga súper. Entonces sí, el generar un impacto en la sociedad, como te dije al principio, el estar cuidando la casa, creo que es lo más bonito, es algo que yo siempre quise hacer toda mi vida. Entonces, estar haciendo eso ahorita, para mí es como el tope de lo que siempre quise hacer. Te cuento que yo he trabajado en municipios, en organizaciones internacionales, pero ya nada me ha dado esa satisfacción como estar trabajando en lo que estoy haciendo ahora. Entonces sí, yo creo que esa es la principal razón por la cual estamos tan obsesionados con que esto salga tan bien siempre. Qué bueno, y sí se nota muchísimo. Y bueno, de lo que compartiste con nosotros, bueno, que nada, bueno, mi sentido de pésame por el fallecimiento de tu padre. Y bueno, creo que, o más bien dicho, estoy seguro de que donde sea que esté tu padre está muy orgulloso de ti y de lo que estás haciendo. Y él y creo que la mayoría de la gente de lo que estamos viendo tu proyecto, sabemos que va a salir adelante. Y bueno, cuéntanos también un poco acerca de tus aficiones personales. No sé qué es lo que te gusta a ti hacer cuando estás fuera de tu área laboral o fuera de tus proyectos. Bueno, este espacio también es para conocer un poco más al profesional dentro de la parte personal, porque creo que la mayoría de las veces la gente se olvida de que los profesionales también somos personas que tenemos nuestros gustos, ¿no? Y creo que también es importante esa parte de tener el contacto de persona a persona, tal como lo haces tú con tus proyectos sociales. Te cuento que ya no tengo tantas aficiones afuera del trabajo. Creo que sería mi afición ahora se estaba convirtiendo en mi trabajo básicamente. Menos este año sí se ha convertido en eso. Y antes el planeta Atleta se le dedicaba un fin de semana ya. Pero ahora estoy metido en eso la mayoría del tiempo. Sí, pero ahí, ¿qué te puedo decir? Me gusta mucho la música. Eso creo que ha sido una parte también importante en mi vida, un montón de tiempo, tocar varios instrumentos. Y eso creo yo ahorita, porque ahorita me puedo pensar y los fines de semana estamos haciendo voluntariados. Es que no estoy haciendo voluntariados, pero estoy tratando de descansar de lo que fue la semana, dedicándonos a las cosas que pues nos han pedido del planeta Plato. Pero pues creo que también podría llamarse una afición, porque cuando amas tanto lo que haces, dejas ese trabajo. Entonces es algo que está pasando ahora, que a veces sí estresa, te cansa, pero el hecho de que estés cambiando tantas vidas mientras no estás solo haciendo las cosas, pues es bastante bonito. De ahí eso es algo que viene a todas las noches. Eso creo yo que son mis aficiones más que nada. Qué genial, qué chévere. Y bueno, pasándonos ahora a otro tema, cuéntanos, en tu experiencia,
¿qué les recomendarías a los estudiantes o personas que desean incursionar en nuestra carrera en la ingeniería ambiental, que puedan mejorar como habilidades para desarrollar algún proyecto o para su vida laboral? ¿Qué crees que les pueda servir en base a tu experiencia? Te cuento que justamente de eso nosotros vamos a hablar en este curso que te cuento, que han sido las habilidades que creo que han sido tal vez más requeridas dentro de todo lo que he hecho, que me han hecho quedar bien también a veces en los trabajos, exceptuando una que me cuento después. Pero yo creo que es importante siempre generar alianzas, siempre. Yo soy alguien bastante introvertido en mí mismo, pero a veces me cambia el chip cuando hay que conversar con alguien, porque a veces tienes contactos súper importantes al lado tuyo y tienes que generar una amistad con ellos sí o sí. Entonces, te cuento, hay una pequeña anécdota con una gran amiga que conocí en el 2020-2021 más o menos. Ella en ese entonces era la directora del programa de migración y diáspora en Z. Y yo con unos amigos estábamos tratando, unos amigos y yo estábamos tratando de sacar una fundación. Lastimosamente, por lo que te cuento que pasó con Bayer, no pude involucrar más porque pues, ya no podía realmente más allá del trabajo y la familia. Pero en una de estas reuniones en las que pues, yo les dije, vamos, la conocimos a ella, yo mis amigos de ella, estuvimos conversando, nos unían muchas visiones y sentires con respecto al país y lo que queríamos del país. Y esta amistad se volvió tan grande que ya cuando pasé a trabajar en Cayambe y estaba a cargo de la propuesta del proyecto del Fondo de Agua de Cayambe, y logramos trabajar con ella para poder recibir asistencia técnica desde la GIZ. Trajeron técnicos desde Alemania para apoyarnos en este trabajo y pues me quedamos súper bien. Trajimos a alguien que había estudiado en Alemania, que era apoyo de la GIZ y pues ya empezó a trabajar con cooperación internacional por haber estado predispuesto a hablar con alguien en una de las reuniones que hubiese sentido. Entonces, yo creo que algo súper importante es saber aprovechar los espacios en los que estamos con varias personas, más que nada con gente que puede ser de influencia. Obviamente hay que tener cuidado para hablar con la gente, pero sí, mientras más contactos puedes cambiar el mundo. Yo digo que es algo muy fuerte para mí. Algo que siempre dice por ahí, que todos estamos a unos 4 contactos de todo el mundo y yo lo he podido corroborar de que necesitamos algo y no le llamar a un amigo, ya mi amigo le llama a otro amigo, ya pasa el contacto, tenemos lo que queremos. Entonces, sí es algo muy importante el empezar a generar tu red social, más allá de las redes sociales que conocemos en tu red social, de la gente que vos conoces. Contarte con gente que le gusta hacer lo que haces vos y desde ahí irte moviendo, meterte en lugares donde puedas conocer más gente. Generalmente los seminarios web o los seminarios web, pero digamos cuando se presenten estos espacios en los que puedes conocer gente, ahí está, porque ahí vamos a conocer así sea una sola persona que nos va a poder ayudar con algo y esta persona tal vez conoce a mi madre, esta persona conoce a mi madre. Por ejemplo, ayer estaba ayudándole a un pana con un proyecto de cambio climático. Le llamé a una de mis ex jefas cuando le escribí, porque no sabía dónde conseguir un documento. Ella me dijo, ¿puedes hablar con esta persona? Le escribí a esta persona que no me había hablado en años. Y esta persona nos supo dar luces para poder sustentar lo que estábamos queriendo hacer. Entonces, sí, eso es algo súper importante. Y de ahí, obviamente, el Excel y el inglés siempre. Claro, sí, tienes toda la razón, porque al final lo que nosotros hacemos del trabajo es con la gente, ¿no? Y para la gente, ¿no? Entonces, es verdad, tiene muchísimo sentido lo que tú nos recomiendas ¿no? Le recomiendas también a los chicos que están estudiando. Creo que siempre es importante hacerte bueno en algo específico. Por ejemplo, yo te cuento, yo
amo sentarme en la computadora y hacer mis mapas. El tema de las herramientas sí, para mí es algo que me encanta. Y manejar eso siempre me ha hecho destacar en todos mis trabajos. Todos. Porque es algo en lo que le he metido muchas ganas, en lo que he querido trabajar mucho, además que por el aspecto que tengo yo. Mi manera de aprender es mucho más visual. Entonces, resultados muestran proyectos que hice yo con respecto a temas y de retención de rato, cual bastante de la manera permiso ayudar no sé, digamos, tema de la otra cosa que no me ha permitido destacar no es que era una buena idea, pero el tema de Power BI, ahorita, el tema de programar, muchísimo. Claro, me parece genial estas recomendaciones que les doy a los chicos que están estudiando y a los chicos que están interesados en estudiar nuestra carrera de ingeniería ambiental. Y bueno, también quería preguntarte, en tu opinión, ¿qué crees que la academia está haciendo bien y qué crees que a la academia le hace falta mejorar para tener profesionales más competitivos a nivel del mundo o inclusive acá a nivel del país, ¿no? Creo que es abrirte un poco más al tema de lo aprender haciendo. Hay mucha teoría y está bien, pero es necesario expandirse porque hay gente que aprendemos de diferentes maneras. Estoy muy agradecido con Zamorano porque, bueno, cuando estudié en Zamorano, porque ellos tienen el aprender haciendo como parte principal de su educación. Y a medida de las cosas que yo aprendí en el trabajo, dentro de ahí, tal vez no eran las que aprendí en teoría, más tal vez en entonces, lo que sí se me quedó era lo que yo aprendía mientras estábamos con las vacas, mientras estábamos con los árboles, mientras estábamos afuera, haciendo las cosas, viéndolas, sintiéndolas. Creo que es una manera en la que se puede mejorar los profesionales. Estamos cerrados en una manera de aprender y a veces se nos llega a la gente que no aprender así. Muchos que no aprenden. Entonces, sí, creo que se puede mejorar a través de empezar a ser más fuerte en el tema de aprender haciendo. Aprendes bastante con tus salidas de campo en las que vas a ver cómo funcionan los procesos, pero funcionan las cosas. Abrir el tema más a la comunicación social, a proyectos que en verdad te emocionen. He visto ya cuando revisé en Ecuador que a veces los proyectos a los que te mandan a hacer pasantías son aburridísimos, donde puedes estar moviendo documentos, cosas por ejemplo, no es por sonar cargando, pero digamos, a mí me sacó la cara que pasantía, yo estuve haciendo un voluntariado en Israel como pasantía en los temas pesqueros, pero a mí me dio un montón de aprendizaje. Fue tal vez una experiencia un poco traumatizante, pero al mismo tiempo me enseñó muchas cosas que jamás había aprendido
cohesión social. Creo que es importante ponerte metas, que las universidades no solamente te digan vamos a hacer el acuerdo con el municipio y que saben qué haces. No, no vas a aprender nada. A menos de que de que algún técnico sea buena onda y te quiera enseñar, que muy pocas veces pasa, vas a aprender. Si no, vas a ir a ganar horas, básicamente. Yo me metí en proyectos medios aburridos en los que me toca participar. Yo dirigí uno de esos proyectos aburridos que parece como estar robando la comunidad y que los chicos básicamente se dedican a medir los árboles. Pero pues, si es que alguno de ellos escucha esto por ahí, puede pedir referencias y hasta ahorita que ya tengo mucha más experiencia en restauración forestal y se dedica a eso, pues con gusto. Pero a veces los proyectos son aburridos, entonces no vas a aprender nada. Y eso es bastante frustrante para los chicos. Entonces, creo que sí, las universidades deberían hacer acuerdos con organizaciones como la nuestra. Todavía no podemos, estamos en el proceso de legalizarnos, pero sí, que tengas una mente chévere, que lo que vayas a hacer te dé luces para hacer tu tesis, te permita apasionarte con un tema específico. Creo que es necesario. Algunos de mis panas que se volvieron amigos míos, quienes fueron mis pasantes, las pasantías de Villa árboles y ahora se dedican a la ganadería. Entonces, nada que ver con lo que hacen. Entonces, y eso es lo que les gusta. Entonces, yo creo que sí. Pero ahí también hay que tomar en consideración que encontrar una pasantía también depende mucho de los servicios. Entonces, el tema de la red, pero antes, es súper. Se van involucrando en los temas que les gustan, van a empezar a conocer gente que trabaja en empresas o trabaja en municipios o trabaja en donde sea, que ya hace lo que les gusta, van a poder escribirles a ellos y decirles, vean, podemos unirnos o hacer algo en este aspecto. Y también creo que es importante que la gente que recibe pasantes esté abierta a poder conversar con los chicos lo que quieren hacer. Por ejemplo, cuando estaba trabajando al FAO era algo que nosotros hacíamos. Era conversar con los chicos que quieren aprender, que les gustaría, esto hacemos, que les gustaría aprender. Y algo que ellos les llamó mucha la atención, que en ese tiempo manejábamos drones. Y era eso. Entonces les enseñamos a manejar drones. Y obviamente si el tema aburrido de apoyarnos con los temas, ya que a veces como técnicos no queremos hacer. Pero pues al menos si fueron sabiendo manejar drones, que la final yo pues poner eso sobre sí. Entonces, sí creo que es trabajar bien dentro de estas tres partes de la academia para hacer que tu pasantía sea una experiencia enriquecedora que te va a ayudar mucho en el futuro. El tema de que también se vayan generando las redes desde nosotros mismos para apoyarnos a nosotros mismos, para llegar a algún lugar chévere de trabajar. Y también desde la gente que recibe pasantes. Como suelen decir a veces, el tono sonido de cuando era torneo, casi siempre hay gente que no se acuerda cuando era estudiante. Entonces, sí creo que esa empatía con los chicos es necesaria para que ellos también se vean como una buena experiencia. Sí, es verdad, tienes muchísima razón. Tristemente, la mayoría de las veces pasa esto, ¿no? De que hay mucho celo profesional o de que se acuerdan de lo que les habían hecho a ellos y quieren replicar esto, ¿no? Y se agranda este círculo que no nos lleva a nada bueno, ¿no? Y qué mejor de ser como un poco más como tú y tratar de incentivarles a los chicos que están haciendo sus pasantías y decirles, bueno chicos, a ver qué quieren aprender y eso está bien, ¿no? Porque si mejoramos todos, haríamos un montón de cosas acá. Entonces eso me parece súper bueno. Y bueno, nosotros acá también solemos preguntar a cada uno de nuestros invitados qué tal les ha parecido esta conversación, esta entrevista. ¿Qué podrías
darme tu opinión acerca de qué podría mejorar, qué podríamos cambiar para estar en este ciclo, ¿no? En este ciclo de mejora continua. Pues me parece muy interesante, creo que no he tenido la oportunidad de ver de mi carrera mucho, más que nada porque también hago un montón de cosas, entonces no es que trabaje en algo específico, pero creo que es importante abrir estos espacios para que la gente también se siente identificada y quiera involucrarse en estos temas. Pues me parece bastante importante la labor que estás haciendo. Tal vez podría ser más promoción en las universidades, que creo que es tu único objetivo. Y sí, porque desde ahí vas a partir. Es bastante difícil trabajar con estudiantes, pero es que se encuentra gente que quiere hacer algo o quien se comprometa a hacer algo, pues desde ahí ya se puede partir, tal vez trabajar con los mismos chicos de ingeniería ambiental para que ellos también manejen entrevistas, tanto creo que es algo que, porque siempre cuando acercas a la gente al territorio, la gente se siente más conectada. Creo que también esos han sido uno de los éxitos del planeta Plata. Vamos a la gente que se conecte con la gente que vive al lado de ellos y no se dan cuenta de que existe, con los gobiernos con quienes se supone que rigen el territorio, pero que no conocen. Entonces, eso cambia mucho la mentalidad de la gente y la mentalidad a que él también se da cuenta de que tu territorio es algo mucho más allá de lo que sus ojos ven, de que hay muchas dinámicas sociales más allá de lo que son capaces de entender, y eso hace que la gente quiera saber más, quiera unirse más. Tal vez otro tema que ahorita me sale, que sería bacán, peligroso al mismo tiempo, es la opinión de gente que ha tenido experiencias con ingenieros ambientales, que ha tenido malas experiencias, no por ser malo, está mal compartir eso. Creo que eso también va a evidenciar ciertos errores que como profesionales debemos dejar de hacer. Uno de los problemas más grandes que vas a encontrar es que la gente llega, te promete algo y no lo hace. Es normalmente el principal problema de los proyectos locales que se hacen. Pero la gente sabe el lugar específico en el que se equivocan, vos les das ese espacio para a la gente para que también se desahogue. Creo que va a servir mucho a los estudiantes para saber dónde no hay que fallar. Pero también hay otras experiencias exitosas, creo que eso también te llena de motivación, de saber que tu carrera hace impactos. Y al final, al menos esta carrera que tiene un montón de impacto a nivel nacional, tanto los ingenieros ambientales que se dedican a tantas cosas, que hacen tantas cosas diferentes, que a veces no están relacionadas, a veces porque estudiaron, pero igual, todo lo que aprendieron les lleva a ser exitosos en lo que están haciendo. Entonces sí, creo que sí sería bueno llevar más el tema al territorio y, no sé, ahí tal vez trabajar juntos y quitar nuevas varias ideas. Nosotros siempre unidos con la gente para también apoyar estos proyectos. Algo que vamos a hacer con este elenco que te contaba, con la segunda edición del evento que hicimos nosotros, que es empezar a promocionar proyectos que están en la región, en cada una de las regiones de nuestro país, que ya quieren empezar, pero que tal vez no conocen cómo hacerlo, que les falta tal vez contactos, y tal vez les falta promoción en redes sociales. Entonces, sí, es algo que también queremos empezar a hacer. Hay gente increíble en territorio que a veces no cuenta con todas las herramientas para lograr el impacto que tiene. Y no hemos tenido la suerte, tal vez, no sé, la gracia de que las cosas no se hayan salido bien. Pero, pues obviamente nos falta un poco, nos falta bastante.
esperamos que este año logremos eso que nos falta. Pero sí, también es el tema de que vos, y te digo esto porque vos creces mientras ayudas a otras personas a crecer. Entonces, es que tal vez vas dando este espacio para que tal vez gente que ha trabajado como ingenieros ambientales o ingenieros ambientales mismos que tienen pequeños proyectos de carácter ambiental, ahí evidenciado a través del trabajo que vos haces, creo que eso sería bastante importante poder trabajar con ellos para generar un impacto más grande. Muchísimas gracias, te agradezco un montón por las ideas que me das, son bastante buenas y sé que lo voy a hacer, porque están muy buenas las ideas, me han gustado muchísimo. Perdón, muchísimas gracias, están chéveres las ideas para yo también ejecutar acá en el canal, ¿no? Y tal como dices, salir de esta zona de confort, ¿no? Porque sí, también hay que presentar el lado A y el lado B de nuestra carrera. Entonces, te agradezco mucho por estas sugerencias y por estas ideas que son bastante buenas. Bueno, disculpen, estoy un poco todavía afectado de la garganta de lo que te mencionaba, estoy con un poquito de gripe por los cambios de clima también. Entonces, de antemano pido disculpas a todos. Y bueno, también nosotros tenemos acá, como de costumbre, decir varias palabras. A lo que el invitado lo que nos tiene que responder es con una palabra que se le viene lo primero a la mente. De lo que estábamos conversando, me llamaron varias palabras la atención, ¿no? Entonces me gustaría saber lo que se te viene a ti a la mente. Por ejemplo, ingeniería ambiental. Vocación. Comunidad. No sé por qué siempre se me viene como una palabra resultados. ¿Ya? Chévere. Bueno, también la palabra emprender. Medio de vida. Redes sociales. Herramienta. Alimentación. Importante. Genial. Muchísimas gracias una vez más por brindarnos tu tiempo, por contarnos lo que tú estás haciendo y también conocer un poco más acerca de ti como persona. Te agradezco un montón. Y bueno, y como mencionabas, para mí será todo un placer si en algún momento podemos realizar algún proyecto juntos o unir, ¿no? Las cosas que estamos haciendo actualmente, ¿no? Te agradezco un montón. Y bueno, si quieres dejarnos un mensaje final, la cámara es tuya, puedes contarnos o decirnos todo lo que tú desees. No, agradecerte bastante por este espacio. Creo que algo que hemos aprendido es que todos los espacios para comunicar lo que hacemos siempre son importantes. Siempre van a llegar a la gente que no a la gente que sino a la gente que tiene que escuchar. Creo que al menos en un proyecto como este necesitamos que todos nos escuchen. Porque es un proyecto que sí se enfoca en la juventud como tal, pero está abierto para todo el mundo, para que toda la gente se sienta. Es algo súper importante que queremos también hacer sentir a la gente, que a veces pasamos por cuestiones de la vida, que no sé, a veces te quedas sin poder estudiar, sin poder trabajar, sin poder hacer nada, y entonces el voluntariado es de saber de que sigue siendo. Entonces, solamente recordarles que estamos en todos lados, a través de nuestras redes sociales, para comunicar con nosotros. Todavía no podemos dar más actividades, estamos en el proceso de legalizarnos bienes, tenemos la legalización y vamos a completar muchos acuerdos que tenemos con varias instituciones para que también se puedan empezar a hacer estos tipos de trabajos con estudiantes.
eso, que podamos amar también lo que hacemos. A veces la ingeniería ambiental, al menos en estos tiempos, está bastante avanzada, mucha gente esta rama, pero como les decía, una de las cosas que me acaba de preguntar Boris, el emprendimiento también es un medio de vida que podemos lograr. El emprendimiento está orientado mucho para que podamos lograr, no solamente se puede emprender en las típicas cosas de sacar un producto y vender. El emprendimiento se trata de creatividad y creo que todos tenemos que trabajar en eso. El tanto básicamente es un emprendimiento que toma su tiempo, pero al final también los ingenieros logran generar recursos para que esto pueda sostenerse solo y tal vez empezar a vivir de lo que hacemos como del planeta Plata. Entonces, sí, para que vean que hay muchas maneras de emprender, que puedes escoger una carrera, muchísimas cosas para hacer. Nada más es cuestión de sentarse, pensar un ratito y saber para qué somos buenos y explotar eso que somos buenos. Desde ahí, todo va a ser es una de las condiciones cada vez más por el espacio. Muchísimas gracias, qué genial. Fue todo un placer para mí tener esta conversación contigo y bueno, recomendarles también a los demás que nos están viendo que por favor nos ayuden compartiendo este video, este canal, que lo que busca es compartir un poco más de lo que nos gusta y como mencionaba Esteban, de la pasión que tenemos por el ambiente, ¿no? Por el cuidado de la naturaleza, de los animales y también de las personas, porque todos lo conformamos. Bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Nos veremos hasta una próxima acá en el programa de Ingeniería Ambiental. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste o les interese los temas ambientales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.